Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Es un placer estar con ustedes nuevamente, es un gusto poder estar con ustedes en esta noche de bendición, esta noche un poquito fría, esta noche un poquito medio lluviosita, pero bueno, aquí estamos con la ayuda del Señor. Saludamos a todos aquellos que se conectan a esta hora, a todos aquellos que han dispuesto este tiempo para recibir esta palabra de parte de Dios. Saludamos a todos los jóvenes, a todos los adultos que nos acompañan en esta hora. De verdad que es una bendición poder estar con ustedes en medio de todo lo que está pasando. Es una bendición poder llevar esta palabra a cada hogar, a cada persona que necesita en este momento del Señor, que necesita una esperanza diferente para su vida y que está buscándola aquí en el Señor por medio de estas transmisiones. Así que bueno, vamos a empezar. El mes pasado tocamos un tema sobre el futuro, hablamos sobre nuestro futuro amoroso, sobre nuestro futuro profesional, sobre nuestro futuro espiritual. Y bueno, hoy empezamos un nuevo tema que tiene que ver más bien con las emociones o con todo aquello que nos influye de alguna manera en nuestro actuar, ¿vale? Entonces, quiero que hablemos hoy de algo que todos lo tenemos, lo hemos tenido y seguramente lo seguiremos teniendo, y es el miedo, ¿vale? La definición de miedo dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o de un peligro imaginario. Me gusta mucho esta definición porque dice que puede ser real o que puede ser imaginario, pero no importa lo que sea, ese peligro o digamos esa sensación se convierte real en nosotros, ¿vale? Entonces, el hecho de que el peligro sea basado en algo real o en algo imaginario, digamos, abre una posibilidad para que todos lo lleguemos a sentir en algún momento de nuestra vida. Por eso uno no puede decirle a una persona, no tenga miedo por esa bobada, porque tal vez para él es algo imaginario o es algo que él se ha creado en su cabeza, como también puede ser algo real y nosotros realmente no sabemos por qué está pasando esa persona. Yo creo que todos ustedes en sus casas que están en este momento han tenido miedo en algún momento de sus vidas. Yo sé que algunos han tenido mucho miedo, otros poquito, otros más o menos, pero todos hemos tenido miedo alguna vez en la vida. Entonces, el miedo como tal no es que sea tan malo, ¿sí? Porque el miedo, digamos, es lo que de alguna manera nos permite como ser prudentes o como saber qué límites existen, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy por un parque o por una calle y vienen 3 Rottweiler, 2 Pitbull y un Bull Terrier así con la boca espumosa, pues hombre, a mí lo mínimo que me tiene que dar es miedo que esos perros me muerdan. Y esa sensación de miedo es lo que me va a llevar a tomar la decisión de no pasar por donde están esos perros, porque sé que me pueden hacer daño a mí. También pasa, por ejemplo, cuando uno va a tomar una decisión en cuanto a un negocio o en cuanto a algo muy relevante, ese miedo como de ¿será que sí? ¿Será que me va a salir mal? ¿Será que esto es como que torcido? ¿Será que tal cosa? Es lo que nos lleva a pensar, digamos, a replantearnos el tomar esa decisión. Entonces, el miedo como tal es una sensación que de cierta manera nos ayuda un poquito. Digamos que nos ayuda en la toma de decisiones o nos ayuda en nuestro comportamiento. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del miedo hoy? Porque el problema no es que nos dé miedo alguna vez en la vida. El problema es cuando el miedo se vuelve crónico, ¿vale? Cuando el miedo se vuelve crónico. Cuando alguien vive toda su vida con miedo. Ese es un problema y ese es el problema del que quiero que hablemos hoy o que hablemos una parte hoy para que lo toquemos durante el resto del mes. Entonces, cuando uno vive con un miedo crónico, miedo de que se acostó a dormir y no sabe si se va a levantar, tiene miedo de morirse, que se atranque con las babas o que algo le pase, miedo a salir a la calle, miedo a entrar a la casa, miedo por todo, pues esa persona se va a empezar a imposibilitar y va a empezar a crearse como incapacidades frente a la vida. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, una serie de síntomas físicos o de efectos fisiológicos que tiene el miedo en nosotros como personas. Dice, por ejemplo, que cuando uno tiene miedo, el corazón palpita con más velocidad para llevar sangre a las extremidades. Dice que las pupilas se dilatan y eso lo hace ver a uno de una manera diferente. Y dice que produce 3 hormonas, la adrenalina, la noradrenalina y los corticoides. Y resulta que estos corticoides son los que impiden que se realice la conexión entre las neuronas,
¿sí? Estos corticoides anulan la conexión entre neuronas y por eso uno se bloquea, porque la sinapsis está bloqueada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una persona que mantiene con miedo va a mantener bloqueada, porque su cuerpo se va a bloquear, su mente se va a bloquear y no va a actuar de una manera racional, no va ni siquiera a pensar de una manera coherente y esto lo va a afectar muchísimo. Entonces, por ejemplo, si esta persona trabaja, va a estar trabajando con miedo y lo más seguro es que empiece a hacer las cosas mal, va a ser como el chavo que va a coger una cosa y tumba como tres, ¿sí? Porque ya está mentalizado, tiene el miedo de que si va a hacer el trabajo le va a salir mal o de que si va a hacer esto le va a salir mal. Entonces, el miedo realmente nos paraliza y como les decía ahorita nos imposibilita, nos hace frustrarnos en la vida, ¿vale? Aparte, el miedo es la raíz de muchos otros problemas. Por ejemplo, es la raíz de la ansiedad, es la raíz del estrés, es la raíz de la depresión, ¿sí? Entonces, es algo que uno le tiene que colocar muchísimo, muchísimo cuidado. Una persona que vive con miedo biológicamente, digamos científicamente, es imposible que viva una vida normal. No puede porque está todo el día prevenido, está todo el día bloqueado y no va a poder desarrollarse, no va a poder comportarse adecuadamente. Por ejemplo, dice que el miedo produce zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, desesperación, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas e incluso hasta la muerte. Entonces, vemos que el miedo tiene un efecto totalmente nocivo, totalmente dañino en nuestra vida, ¿sí? El miedo crónico, estoy hablando de un miedo crónico. Y nosotros en este momento estamos pasando una situación que a vista humana da miedo, ¿sí? Bueno, ahorita ya casi no porque yo veo mucha gente en la calle y todo esto, pero de cierta manera da miedo, ¿sí? Miedo que yo me contagie o que se contagie otra persona de mi familia, o miedo por las personas de nuestra familia que son vulnerables o que son más propensas a que este virus les dé más duro que a otros. Y nos genera un poquito de miedo los que de pronto perdieron su trabajo o los que no han podido salir a trabajar, empiezan a pensar en cómo van a pagar esto, en cómo van a pagar lo otro. Y es normal, como les digo, hasta cierto punto que esto no es que nos dé miedo para matarnos, pero digamos sí para ser un poquito prudentes, ¿vale? Entonces, hablando del miedo, la primera vez que la palabra miedo una expresión de miedo aparece en la Biblia está en Génesis 3:10. Génesis 3:10 dice lo siguiente: el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esto se lo está diciendo Adán a Dios, después de que han pecado, que han comido el fruto y Dios los anda buscando y los llama. Esta es la respuesta que le da Adán a Dios, le dice que tuvo miedo. Antes de esto no se había, digamos en la Biblia no se encuentra la palabra miedo como tal, ¿vale? Lo importante es que a partir de esta expresión de miedo, de esta sensación de miedo que tuvo Adán, que tuvo Eva, de aquí en adelante empieza a aparecer el miedo en toda la Biblia, ¿sí? Pero como les digo, no un miedo como de terror, pues de Freddy Krueger ni nada así, sino un miedo en cuanto a la sensación, ¿vale? En cuanto a la emoción, ¿listo? Entonces a partir de este momento que Adán y Eva tienen miedo, el miedo hace parte de la vida del hombre a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy y hasta que todo esto se acabe, yo supongo, ¿vale? Entonces, ejemplos de miedo. Jacob le tuvo miedo a su hermano Esaú. Moisés tuvo miedo cuando él mata a ese egipcio y se da cuenta que alguien lo vio y que lo puede sapear. Él le da mucho miedo y él arranca a correr y se va a esconder a Madián. Podemos hablar también de los israelitas contra los filisteos, el famoso episodio de David y Goliat. Por ahí mismo Saúl empezó a tener como miedo a David por una promesa que le habían hecho. Y en el Nuevo Testamento podemos hablar del episodio que ellos van en la barca, los discípulos, y empieza a llover y ellos tienen miedo de que se vayan a hundir y les da tanto miedo que confunden a Jesús con un fantasma, porque el miedo los trastornó y los hizo ver las cosas de manera distorsionada, y eso hace el miedo en nuestra vida, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto, familia? De que el mundo tiene miedo, ¿sí? El mundo como tal tiene miedo. El mundo de hoy en día, hoy es sábado, no me acuerdo qué, 4 creo de julio de 2020, hoy el mundo tiene miedo.
tiene miedo de diferentes cosas. ¿Y a qué se puede tener miedo? Se puede tener miedo al fracaso, se puede tener miedo a una infidelidad, a un desamor, miedo a la falta de dinero, miedo a una enfermedad, miedo a perderlo todo, miedo a la falta de reconocimiento. Pero hoy el mundo en general tiene miedo, ¿sí? Y más con esta pandemia, pues más todavía. Y allá se día salió una noticia que el polvo del Sahara, y luego salió que unas residuos nucleares de Rusia que vienen en el aire. Entonces, si uno se pone a ver noticias, pues miedo, uno es lo que debe tener, supuestamente, si uno lo ve con los ojos humanos, ¿vale? Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del miedo? Y quiero que toquemos tres temas muy corticos, para que tengamos un poquito más claridad acerca de qué dice la palabra de Dios acerca del miedo. El primer versículo que quiero que veamos es Isaías 41:10, que es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esto se lo dice Dios a su pueblo, o se lo dice Dios a Isaías para que lo comunique a su pueblo. Y esta palabra fue una palabra a la que yo me aferré mucho en una época de mi vida que fue bastante difícil. Tuve una situación de que en medio de un examen me descubrieron una masa, una bola en el cerebro, y la doctora muy alegremente me dijo: vea, eso es o cáncer o hidrocefalia o es un tumor. Y las tres opciones eran terribles. ¿Cómo no iba a tener miedo yo? Yo tenía como 28 años, joven, alegre, guapo, y que me digan una cosa de esas, yo tuve muchísimo miedo. Y la verdad es que ese dictamen de la doctora me tumbó durante más o menos 15 días, me deprimió muchísimo. Sin embargo, Dios me dio esta palabra de Isaías 41:10, y desde el momento en que Dios me dio esa palabra, yo me la encontré por todos lados. Yo prendía el televisor y de repente había alguien dando un mensaje sobre Isaías 41:10. Yo prendía la radio y de repente estaban hablando sobre Isaías 41:10. Me enviaban devocionales, cadenas de esas de piolín que tienen versículos al celular, y estaba Isaías 41:10. Y la tapa, me acuerdo mucho, fue un día, estaba yo en el CLC, en la librería, creo que estaba con Gustavo y con los pastores, mirando un libro para comprar, y pasé por un estante de lapiceros, y como yo soy bien tosco para caminar, tumbé unos lapiceros. No, tumbé un lapicero de ese estante de lapiceros. Y cuando lo recogí, eran lapiceros con versículos. Y justamente el lapicero que se cayó era Isaías 41:10. Y yo dije: no, esto tiene que ser mucha casualidad. Mínimo todos los lapiceros que están en ese estante están repetidos. Y yo me tomé la tarea de buscar lapicero por lapicero, y era el único lapicero que tenía Isaías 41:10. Yo no sé si usted me va a creer, pero es la purita verdad. Porque así actúa Dios, así obra Dios de maneras súper misteriosas. Entonces, cuando Dios me dio esa palabra de Isaías 41:10, yo entendí que verdaderamente no tenía que temer a lo que me había dicho esa doctora. Y empecé, digamos, a entender que lo primero que uno debe hacer para alejar el temor es creer que Dios está con nosotros. Es confiar en que Dios está con nosotros. ¿Listo? Dios lo dice en su palabra y lo dice en muchísimos versículos, pero este, como les digo, es mi favorito. Si usted tiene temor acerca de algo, tiene que confiar en que Dios está con usted y que es mucho más grande que ese temor que usted tiene. Por ejemplo, Dios es mucho más grande que esta pandemia, o que la crisis económica por la que está atravesando el mundo, o Dios es más grande que su problema familiar, o que su hijo rebelde, o que su marido que se le vuela, o jóvenes. Dios es más grande que cualquier cosa que ustedes teman, seguro que es más grande. Lo que pasa es que uno a veces maximiza el problema y minimiza a Dios, y entonces ese temor se vuelve mucho más grande. Y alguien que tenía clarísimo esto era Moisés. Miremos qué dice Éxodo 33:15. Éxodo 33:15 dice: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Esto se lo dijo Moisés a Dios, cuando Dios le dice: mire, Moisés, yo sé que usted ya está casi viejito, yo sé que usted está tartamudo, yo sé que usted por allá tuvo un problema, pero yo lo mando a que vaya y liberte mi pueblo. Y Moisés le sacó 70,000 peros, y Dios le dijo: bueno, vaya que mi presencia va con usted. Y Moisés le dice esto: bueno, si seguro tu presencia va conmigo, si tú vas conmigo,
yo voy a hacer eso que me encomendaste, que era una tarea bastante difícil, ¿vale? Tenía que ir ante el faraón, que era como el rey, o hoy en día el presidente de la nación más importante de ese tiempo, como decir, o ir a donde Donald Trump a decirle, legalice a todos los inmigrantes. Es una tarea difícil y es complicado que se haga. Pero así le dijo Dios a Moisés, y Moisés le colocó esta condición primeramente al Señor. Listo, yo voy, pero si tú vas conmigo. Entonces es importante que entendamos que Dios siempre está con nosotros. A donde quiera que vayamos o ante lo que sea que nos estemos enfrentando, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros sí o sí. Entonces, esta verdad de que Dios está con nosotros siempre está a lo largo de toda la Biblia. Y si usted quiere encontrar versículos o capítulos buenísimos donde usted, digamos, se reanime sabiendo que Dios está con usted, lea los salmos. Encuentre varios salmos, sobre todo los de David, que mantenía súper emproblemado. Y busque los salmos de David y se va a dar cuenta de que David tenía problemas, estaba escondido, se volaba, pero él siempre tenía claro que Dios estaba con él. Y esto hizo que David cumpliera sus propósitos en Dios, que gobernara su pueblo y que dejara un legado hasta cierto punto que adoraba al Señor. ¿Vale? Entonces, primer punto, confiemos en que Dios siempre está con nosotros. ¿Vale? Entonces, ahora, sabiendo que Dios está con nosotros y teniendo clara esta verdad, ¿qué es lo siguiente que deberíamos nosotros aplicar a nuestra vida para ahuyentar el temor? Está en Hebreos 11:1, que es un pasaje supremamente conocido, y dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es, si de entrada ya sabemos que Dios va con nosotros en lo que quiera que hagamos, lo siguiente es tener fe en que las cosas van a salir bien, ¿sí? Porque una cosa es creer que Dios va con nosotros, pero otra es creer que Dios va con nosotros para bien. ¿Listo? Es algo totalmente diferente. Por ejemplo, Elías. Elías era un hombre supremamente poderoso en Dios. Él, si decía que llovía, llovía, y si decía que no llovía, no llovía. Y todo lo que él decía se cumplía porque Dios respaldaba su palabra. Pero de repente él se llena de un miedo terrible porque Jezabel, la esposa del rey Acab, el rey de ese tiempo, pues diciéndolo así, se la montó, ¿sí? O sea, le cogió bronca y lo amenazó de muerte. Y este hombre, que era supremamente prodigioso, tuvo miedo y se fue a esconder, ¿sí? Y allá Dios iba y le hablaba y le hablaba y le hablaba, y él escuchaba a Dios, es decir, él reconocía que Dios estaba con él en esa cueva, en ese arroyo, pero simplemente ya no creía que iba a poder hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces es diferente, es como quien va a la iglesia por escuchar la palabra, pero realmente no cree mucho en Dios, no cree en lo que Dios puede hacer por él. Entonces es importante, para seguir ahuyentando el temor, tener fe en que Dios tiene el control, vivir con fe, vivir por fe, no vivir por la vista. Porque si vivimos por la vista, todo es tenaz, todo es terrible, todo es malo y tiende a empeorar. Entonces Dios nos manda que no andemos por vista, sino por fe, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vivimos por fe y no por vista, hacemos menguar esas emociones, hacemos menguar esos pensamientos malos, hacemos menguar esos sentimientos malos, y permitimos que Dios empiece a obrar en nosotros, permitimos que nuestro espíritu se empiece a levantar y nosotros podamos empezar a ser libres de todo temor. ¿Listo? Perdón, ¿cómo se logra eso entonces? Vivir con fe también tiene que ver, y de hecho los que van a grupo bíblico llevamos un tiempo tratando el tema de la fe, estudiando el libro de Santiago, y los que no están en grupo bíblico, léanse el primer capítulo de Santiago y se van a dar cuenta que habla muy chévere de la fe. Cuando vivimos por fe tiene que ver también mucho con cómo nos comportamos, ¿vale? Digamos, ya cómo va a ser nuestra manera de expresarnos, de ver las cosas, cuál va a ser nuestra actitud. Si empezamos a creer que Dios va con nosotros y tenemos la fe de que todo va a salir bien, nuestra actitud, nuestro semblante tiene que cambiar. No podemos ya andar como derrotados, porque no seríamos consecuentes con lo que decimos, ¿sí? Y yo siempre doy este ejemplo. Es como, por ejemplo, a uno le dicen, mire, ore por esta viejita que está enferma, tiene una enfermedad terminal. Y es como una persona que cree en Dios va a llorar por la viejita, Señor, yo sé que tú puedes sanar, y va a llorar con fe supuestamente, y le dice, mire señora, Dios la va a levantar,
Dios la va a levantar, Dios la va a sanar, mire, usted va a ser de testimonio y usted oró con fe y la empoderó. Pero usted sale de la habitación de esa viejita y usted le dice a otra persona, no, yo creo que ella se muere. O sea, esa señora, no, yo creo que no pasa de hoy, esa señora yo la veo muy mal, esa señora, mejor dicho, hay que echarle la bendición, como se dice por ahí. Eso no es orar con fe, eso no es ser consecuente con la fe que se profesa. Esa no es la fe que agrada a Dios, no es la fe genuina que agrada al Señor. Entonces, si nosotros vamos a decir que tenemos fe, tenemos que trabajar en nuestros pensamientos. Isaías 26:3, me gusta mucho en versión Reina Valera, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto tiene que ver mucho con lo que les digo, o sea, dice que Él le da paz, que es, digamos, lo contrario al temor, aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él confía. Es que uno a veces cuando está en un problema, tiene una situación, uno va y ora, ¿sí? Uno va y ora media hora, 40 minutos, uno fue, oró, vio el tercer cielo, se le apareció un ángel, bueno, uno ahí estuvo en su momento de intimidad con Dios, pero la demora es que sale de ese momento de oración y otra vez el pensamiento empieza, no, pero es que yo cómo voy a pagar esto, pero es que no, el médico dijo que yo estoy así, no, pero es que mi marido llegó con la vía a la noche, no, es que la universidad está muy cara. Y todo lo que oró en esa media hora, 40 minutos, se fue. O sea, ya eso ahí hay que echarle tierrita, eso no tuvo fruto, ¿sí? No tuvo un sentido como tal, ¿vale? Porque oramos por un momento, pero nuestro pensamiento empezó otra vez a divagar y a llamar todas las cosas que nos hacen tener miedo. Y Job, cuando ustedes leen el libro de Job, no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver el versículo, pero cuando estudian Job se van a dar cuenta de que Job pierde absolutamente todo. Y la conclusión de Job es buenísima. Él en un momento para y dice, me sobrevino todo lo que yo temía. ¿Sí? Job tenía buenos hijos, era rico, tenía propiedades, era un hombre saludable, pero si él dice que le vino todo lo que él temía, es porque Job vivía con un temor a enfermarse, temor a perderlo todo, temor a perder los hijos, temor a perder la mujer, temor a no ser reconocido. Entonces la mente negativa que anda en temor empieza a llamar todo ese tipo de cosas, pero no quiero que lo hagamos de una manera como mística, ¿sí? Sino pues sencillo, si usted a toda hora piensa que le va a salir mal todo, pues le va a salir mal todo, es así de sencillo. Entonces, hay un dicho que dice que el hombre es de lo que se alimenta, eso lo dijo para allá un filósofo. Y es la verdad, si yo me alimento de cosas negativas, siempre voy a tener cosas negativas en mi cabeza. Si a usted le duele el lóbulo de la oreja, usted va y se mete a Google, dolor de oreja. ¿Qué le va a decir Google? Cáncer de oreja, es lo primero que le sale. ¿Y usted qué va a pensar? Que tiene cáncer de oreja. O usted le duele y usted ahí le dice a un amigo, mira, es que me está doliendo aquí. ¿Y qué le dice su amigo? Yo tengo un tío que se murió así, le empezó aquí, luego le dolió acá y, ¿sí? Entonces nos empezamos a alimentar de cosas que no nos traen la paz que necesitamos. Entonces, lo segundo, como les decía y como estamos viendo, es tener fe, caminar por pura y absoluta fe, no hay de otra, ¿sí? Caminar por fe, fe en que todo va a salir bien, fe en que lo vamos a lograr, fe en que Dios tiene el control, fe, fe, fe. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, lo único que nos debe mover es la fe, lo único que nos impulsa es la fe. ¿La fe en quién? Pues la fe en el Señor Jesucristo, obviamente, ¿vale? Cuando nos entregamos por completo a la fe en el Señor, esto nos va a llevar a no depender de estados de ánimo, a no depender en que, bueno, hoy me levanté creyendo que sí lo voy a lograr, pero el otro día me levanté súper emo, no me levanté de la cama, no me bañé, no, mejor dicho, no quiero nada del mundo, no quiero nada con nadie. Esto nos lleva a menguar esas emociones y empezar a vivir de manera mucho más espiritual, incluso llamémoslo de manera mucho más positiva, mucho más alegre, por así decirlo, ¿vale? Vivir por fe. El tercer consejo que les quiero dar según la palabra de Dios está en Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 dice lo siguiente: olviden las cosas de antaño, ya no vivan del pasado. Y este punto es buenísimo, porque hay gente que vive dándose el recontralátigo por las cosas que hizo en el pasado. Todos hemos cometido errores, ¿sí? De hecho, el pasado es ayer viernes, y seguramente ayer cometimos errores.
Y hay gente que vive autoflagelándose recordando las cosas del pasado. Claro, porque sus temores están basados en hechos del pasado. No es que yo tuve un negocio y quebró, entonces este también va a quebrar porque el otro quebró. O no, es que mi esposo de novio era mujeriego, él ya es cristiano, pero es que yo sé que en algún momento él se me vuela. O los jóvenes que nos ven, no, es que yo iba a una iglesia y allá un líder me miró mal, yo sé que en esta me va a pasar lo mismo. No, o sea, nosotros no podemos vivir mirando el pasado es pasado, ¿sí? O sea, ya se fue, ya no está. Eh, y el Señor nos manda a ser libres del pasado, porque a veces el pasado se convierte en una cadena gruesa que nos aprisiona en sentimientos, que nos aprisiona en pensamientos, en recuerdos que no nos traen bien para nada. En una cárcel, digámoslo, de temor nos encierra el pasado, nos quita la seguridad, nos quita la alegría, nos quita las ganas de planear, nos quita las ganas de salir adelante, nos quita las ganas de creer, de confiar, primeramente en Dios y segundo en las personas, nos quita las ganas de amar, como les decía, o sea, es que la palabra es tal cual, nos imposibilita a desarrollarnos como personas. Hay una estadística que dice que el 85% de los temores de las personas, de sus temores, vienen de situaciones del pasado. Listo, vienen de situaciones del pasado. Y eso no está bien. Nosotros, de hecho hay un pasaje que quiero que lo veamos, que es 2 de Corintios 5:17, que es, de hecho es de Discipulado 1, que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, dice Pablo a los Corintios y a nosotros en esta noche. Entonces, la palabra nos dice que cuando conocemos al Señor y cuando estamos en Cristo, cuando Él nos ha lavado, nos ha limpiado, somos nuevas criaturas. No somos aquellas personas inseguras, temerosas, que la embarraban, aquellas personas que cometían errores, que hicieron cosas malas a lo mejor en su pasado. No somos esas personas fracasadas que éramos, no somos esas personas que no pudimos cumplir sueños. No, eso, la palabra de Dios dice que ya eso pasó. Y en muchos versículos, podríamos citar bastantes aquí, Dios nos dice que primeramente Él se olvida del pasado, que Él tira nuestros pecados, nuestros errores, lo tira al fondo del mar. Entonces, ¿para qué uno vive pues yendo a clavar al mar, a desenterrar, a bucear, a buscar por allá al fondo del mar todo aquello que Dios ya borró de nuestra vida? No tiene sentido. Mire, y les doy un consejo, perdón, si hay alguien que lo tiene a usted atado a su pasado, que le vive recordando las cosas que hizo, que lo vive amedrantando por lo que usted fue, mire, usted tiene que ser libre de esa persona. Yo no estoy diciendo que ahorita vaya y la boxee, que la coja a puños o que la eche de la casa, no, obviamente no. Pero usted tiene que poner un alto en esto. No puede dejar que personas utilicen su pasado para infundirle temor hoy en día. No pueden vivir así, no podemos vivir así. Y es nuestra decisión en el Señor ponerle un alto a eso. Primeramente pedirle al Señor que nos ayude ya de una vez por todas a ser libre de nuestro pasado. Y segundo, que nos dé la fortaleza, el carácter, no sé, la berraquera, digámosle, para ser libres de eso, para olvidar el pasado, ¿sí? Tenemos que olvidar el pasado, tenemos que ya, mire, y si vamos a ver el pasado, tenemos que verlo una de dos, o como testimonio de que Dios nos cambió, o como ejemplo para no volver a cometer los mismos errores. Yo les voy a decir la verdad, yo no sé, los que han escuchado mi testimonio saben, bueno, que yo durante mi adolescencia me gustó mucho el metal, bueno, todo ese tipo de cosas raras, y yo era peludo, así, uñas negras, bueno, por ahí era un poquito extraño. Yo tengo fotos de cuando era metalero, pero no las miro con nostalgia, no las miro añorando o entristeciéndome por lo que fui, sino al contrario, me da hasta risa y me sirve como testimonio. De hecho, en algunos encuentros lo he hecho, las muestro para que la gente vea que Dios puede cambiar cualquier persona, que así como lo hizo en mí, puede hacerlo en la vida de cualquier persona. Para eso sirve mi pasado, para yo usarlo como testimonio y para recordar de dónde me sacó el Señor. Pero de ninguna manera me sirve el pasado para autoflagelarme, para creer o para vivir en temor de cierta manera. No, para eso no debe servir mi pasado y para eso no debe servir tu pasado tampoco. Y yo quiero tomar, ya casi para terminar,
un ejemplo que es clarísimo en la Biblia, y de hecho ya lo dije, que es el ejemplo del rey David. La palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando usted lee la Biblia, sobre todo primera y segunda de Samuel y un pedacito de Primera de Reyes, Crónicas no, sino solo en estos libros, usted se va a dar cuenta de que David era tremendo. Y él vivía cometiendo errores, y esos errores, de hecho es un error gravísimo que él comete con su familia, y a partir de ese error, él digamos que dictamina algo tenaz para su familia, por un error del pasado. Y David vivía en persecuciones, vivía en depresiones, pero eso lo llevó a escribir salmos muy, muy bonitos. Y en los salmos de David usted se da cuenta de que verdaderamente él, por más emproblemado que estuviera, él creía en el Señor. Por más perseguido que él estuviera y por más temor que él a veces sentía, eso no le permitía, eso no le impedía, seguir creyendo en Dios. Eso no le impedía levantarse a cumplir el propósito que Dios le había dicho, que era ser rey de su nación. Y podríamos citar muchísimos salmos, pero quiero que veamos el Salmo 56. Quiero que lo veamos ahí por encimita. Dice así David: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. ¿Sigue? Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, en ti pongo mi confianza. Dejémoslo ahí por ahora. En los dos versículos primeros, él dice claramente que él tiene motivos para tener miedo. Lo están persiguiendo, lo quieren matar, quieren destruir su familia, quieren quitarle su puesto. Y en el versículo 3 él dice que él tiene miedo. Pues ¿quién no va a tener miedo de alguien que lo esté persiguiendo para matarlo o que lo quieran destruir? Pero él inmediatamente después de aceptar que tiene miedo, él sale más adelante y reconoce que solamente en Dios él puede colocar su confianza. Él no coloca su confianza en qué tan fuerte es él no coloca su confianza en sus amigos, sino que él coloca su confianza únicamente en el Señor. En él pone su confianza. Y es lo que el Señor nos pide a nosotros a lo largo de toda la Biblia, que tengamos confianza en él. De hecho, Jesús por allá les dijo algo así como que no tengáis miedo ni desmayes. Les decía Jesús a cada rato a ellos porque él sabía que ellos iban a sufrir cosas muy difíciles, pero ahí estaba el Señor diciéndoles: no teman porque confíen que yo ya vencí al mundo, no tengan miedo de nada de lo que les vaya a pasar. Sigamos con el versículo 4. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y quiero que dejemos aquí el mensaje como introducción. Y quiero que dejemos el versículo ahí, porfa, en la pantalla. Porque es que esto es una verdad en la que nosotros debemos vivir diariamente. Debemos confiar únicamente en el Señor y alabarlo. De hecho, hay una canción de Dani Berríos que es como el himno de la iglesia que dice: simplemente alaba, si estás llorando alaba, si estás sufriendo alaba, si estás en la prueba alaba, no importa lo que estás pensando, alaba. Alaba a Dios, alaba su palabra y confía en Él para que no sientas miedo. La única manera de no sentir temor es confiando en su palabra, es confiando en Dios. ¿Por qué confiar en su palabra? Porque en su palabra hay promesas, hay palabras de aliento, hay palabras de esperanza, hay instrucciones que Dios nos da para ser libres de todo aquello que nos quiere traer temor, que nos quiere infundir desánimo. Así que si tú en esta noche estás pasando por un momento de temor, si algo te tiene atemorizado, yo quiero que a partir de hoy tú grabes este versículo, anótalo, sácale captura, no seas algo, pero apropiate de este versículo. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerte un jefe? ¿Qué puede hacerte tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa? ¿Qué puede hacerte, no sé, metámosle el mismo diablo? ¿Qué puede hacerte el coronavirus? ¿Qué puede hacerte alguien que, no sé, que te estornudó cerca? ¿Qué puede hacerte? No puede hacerte nada si tú confías en Dios. Si tú confías en tus fuerzas o en tu sabiduría, puede pasarte cualquier cosa. Pero si tu confianza está puesta en Dios, no debes sentir temor. Ahora, esto no quiere decir que no te, o que no te van a volver a pasar nunca más en la vida cosas difíciles. No, sí te van a pasar. Y sí nos van a pasar. Pero las vamos a empezar a ver ya sin miedo, sino con la plena confianza en que Dios tiene el control de todo.
y que con Él somos mucho, mucho más que vencedores. Así que hoy quiero que oremos, quiero que coloquemos nuestros temores delante de Dios, quiero que con esta introducción durante este mes podamos ser libres de muchas cosas, de temores, de ansiedades, de angustias, que no nos han permitido, mira, ya llevamos la mitad de este año y tal vez hemos estado quietos, tal vez hemos estado paralizados por temores, pero en tu vida no tiene que seguir así, nuestra vida no tiene que seguir así atemorizados, escondidos de quién sabe qué, no, tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que en esta hora yo quiero que tú donde estés, cierres tus ojos, que tú creas que Dios está aquí, que Dios está allá en tu casa, que Dios está en todo lugar, que Dios nos escucha, que Dios ha dispuesto este espacio para llevarte esta palabra, para hablar a tu corazón. Y quiero ahí que ores y que le digamos al Señor, Señor, yo te doy gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de recibir esta palabra en mi corazón, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre de la gloria, en el que tú me has hablado y me has hecho entender que no debo seguir viviendo en temor, que el temor no viene de ti, Señor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor, y el perfecto amor solamente viene de ti, Señor. El perfecto amor eres tú, Padre poderoso, Señor. Por eso hoy, dile tú al Señor ahí donde estás, por eso yo hoy renuncio a vivir atemorizado, yo renuncio a vivir con temor, yo renuncio a vivir agobiado, oprimido, a sentirme perseguido. Yo renuncio, dile al Señor, a vivir con planes frustrados por temor a fracasar, por temor a no poderlo hacer, por temor a no poder llevar mi vida a cabo como Dios quiere, por temor a defraudar al Señor. Yo quiero que tú de tu corazón le digas todo esto al Señor. Incluso si tú sabes que hay algo que te ha tenido atemorizado, que tú lo digas con tu propia boca. Señor, yo renuncio a vivir atemorizado por esta persona, por esta situación. Yo renuncio a que esto me dé miedo. Dile tú mismo con tus propias palabras. Dile tú mismo a qué quieres renunciar en esta hora y el Señor te va a escuchar, te va a escuchar. No puedes seguir viviendo en temor, no podemos seguir viviendo el temor. La iglesia no puede seguir viviendo en temor, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos antes que ser personas que lleven la palabra de esperanza a otras personas que necesitan de esto. Así que yo te pido, Señor, que en esta hora nos ayudes a quitarnos paradigmas de la cabeza, Señor, temores, ataduras, Señor, frustraciones que no nos dejan vivir la plenitud que hay en ti, Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hay cosas que son más grandes que nosotros, Dios, pero a partir de hoy creo que no es más grande que ti, poderoso Dios. Por eso, como dice esa canción, no soy esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. No soy esclavo de los temores, no soy esclavo de lo que la gente me dice. Soy esclavo por amor al Señor, únicamente esclavo por amor al Señor. Señor, yo te pido que tú nos levantes como una iglesia que vive en victoria, que vive en valentía. Porque tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan, Señor. Y queremos arrebatar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos ser valientes, Dios. Queremos ser, Padre bendito, esforzados, Señor. Queremos, Padre de la gloria, Señor bendito, cumplir lo que tú tienes en nuestra vida. Pero necesitamos que nos ayudes, Dios, que nos restaures, que nos levantes, Señor, que nos transformes, que transforme nuestro pensamiento, Señor. Que todo pensamiento negativo, que toda maraña de pensamientos fatalistas se vaya de nuestra mente, Señor, para poder confiar plenamente en lo que tú quieres que confiemos, Padre de la gloria, que es tu palabra, Señor Dios. Padre, tu sangre nos ha redimido, Señor. Tu sangre nos ha levantado, nos ha comprado, Padre de la gloria, Señor. Y tenemos que vivir en esa libertad que tú nos das. Por eso te agradezco, Señor, te agradecemos. Porque yo sé que a partir de hoy algo nuevo tú has hecho en nuestra vida y algo nuevo harás, Padre bendito, Señor. A partir de hoy no viviremos más en temor, sino que viviremos con la vista puesta en ti, Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, ahí donde usted está, dele un aplauso al Señor, dele un grito de júbilo. Yo no sé ustedes, pero yo me siento liberado después de esta oración, yo me siento como que algo ha cambiado en mi vida, y yo espero que haya sido así en su vida también. Y quiero que a lo largo de este mes, con la ayuda del Señor, podamos tocar estos temas, que podamos ser libres de muchas cosas, ser libres. Mire, ya va a volver el mundo a arrancar, vamos a poder salir más a trabajar, y quisiera yo que este tiempo
que sí, o este tiempo que hemos vivido, nos sirva para esto, para cambiar, para salir renovados, reforzados, para salir diferentes, para salir con ganas de devorarnos el mundo y no salir como hemos estado viviendo estos meses en angustia, en incertidumbre. Así que yo deseo que tú estés bien, deseo que tengas una excelente noche. Mañana hay Santa Cena, 10 de la mañana, ya saben, por Facebook, por YouTube. No se lo pierda, póngase bien bonito, dispóngase tiempo para el Señor, que es un momento de mucha bendición, de mucha unidad familiar, de mucha unidad espiritual con el Señor, así que no se lo pierda. Estamos entre semana con el pastor que ha determinado ese tiempo para que tú te nutres de la palabra, para que tú te fortalezcas en la palabra del Señor. Y a las 3 de la mañana también está este tiempo para que tú también en intimidad puedas derramarte delante del Señor, que Él te escucha. Así que familia, los amamos mucho, que Dios los bendiga, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, chao.